Entremos en materia de reflexión. Vamos a Jonás capítulo 1, versículo 17. Jonás capítulo 1, versículo 17. La pregunta es, ¿cuál era la señal de Jonás? Jesús reclama duramente de que la gente le está pidiendo señales prodigiosas, señales milagrosas. Por eso no me cansaré de invitarles a los que están aquí y a los que están en casa, que siempre le busquemos al que hace los milagros. No busquemos el milagro, busquemos al que hace el milagro, porque si nosotros le tenemos al que hace los milagros, nunca nos va a faltar nada. Y si nosotros le buscamos solo el milagro del Señor, ciertamente recibiremos y hasta ahí llegamos. Jonás capítulo 1, versículo 17. ¿Cuál era la señal de Jonás? Entre tanto, el Señor había dispuesto un enorme pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez. Hasta ahí la señal. Siga. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde dentro del pez. ¿Qué le dijo? Diciendo: en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Miren lo que dice, y esto nos toca hacer. En mi angustia clamé a ti, Señor, y me respondiste. En las angustias que tenemos en el día a día, clamemos al Señor. ¿Y qué va a hacer Él? Nos va a responder. Siga. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti y tú me oíste. Imagínense, en la enfermedad, cuando no sabemos si nos recuperaremos de esa enfermedad o no, pero Dios ahí nos escucha. ¿Cuántos de nosotros hemos estado enfermos? O quizá muchos estamos enfermos. Pero ¿qué hace Dios? Escucha nuestros ruegos, nuestra oración. Él no se hace de los oídos sordos. Y es que esto hace Jonás. Continúe. Me arrojaste a lo más hondo del mar y las corrientes me envolvieron. Las grandes olas que tú mandas pasaban sobre mí. Llegué a sentirme echado de tu presencia. Pensé que no volvería a ver tu santo templo. ¿Qué pensó? Que no volvería más a ver su santo templo. Pero Dios lo había ya predestinado para que vaya y predicara la conversión a Nínive, para que cambien de conducta y puedan vivir. Nosotros también estamos llamados ¿a qué? A predicar a la familia, al amigo, al compañero en el trabajo, a todos, predicarles, invitándoles a la conversión, a ejemplo de Nínive, para que se salven, para que cambien de conducta y puedan vivir. Vamos ahora a Deuteronomio capítulo 6, versículo del 16 al 18. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 16 al 18. La pregunta es, ¿debemos pedirle señales a Dios? ¿Estamos llamados a pedirle señales a Dios? ¿Les ha pasado? Yo digo, ¿con qué derecho hacemos esto? Y sin duda, a algunos de nosotros nos ha pasado. Señor, si me concedes esto, yo creeré en ti. ¿Por qué? Le estamos pidiendo una señal. Y no es lo correcto. Vuelvo a repetir, ¿con qué derecho nos atrevemos a decirle eso a Dios? Quisiera concédeme que me caiga una rosa en mi mano. Oye, Dios no está para jueguitos. Dios no está para niñerías. Dios es algo serio. Y debemos pedirle señales milagrosas, prodigiosas a Dios. ¿Qué dice el libro del Deuteronomio capítulo 6, versículo 16 al 18? No pongan a prueba al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. Imagínense lo que dice la Biblia. Por favor, es como que nosotros a Dios le estamos poniendo a prueba. No le pongamos a prueba, dice el libro del Deuteronomio, como hicieron nuestros padres en Masá. No hagamos eso. Siga. Cumplan fielmente los mandamientos del Señor su Dios. Esto sí hay que hacer. ¿Qué cosa? Cumplir fielmente los mandamientos del Señor.
Eso sí. Continúe. los mandatos y leyes que les ha ordenado. Los mandatos y leyes que Él nos ha ordenado. Hagan lo que es recto y agradable a los ojos del Señor. ¿Qué nos toca? Hacer lo que es recto. Segundo, hacer lo que a Él le agrada. Y es que tenemos que ser honestos. Cada uno tiene su pasado. Cada uno tiene su antes. Y fruto de una conversión, debemos tener ese después de cercanía a Dios y hacer lo que dice lo último. Cumplan fielmente los mandamientos del Señor, su Dios, los mandatos y leyes que les ha ordenado. Pero esto es importante. Hagan lo que es recto y agradable a los ojos del Señor, para que les vaya bien y tomen posesión de la buena tierra que el Señor juró dar a los antepasados de ustedes. Hagan lo que es recto. Quizá antes hacíamos cosas chuecas. Quizá antes íbamos por caminos torcidos. Pero ahora debemos hacer lo recto. Ir por caminos rectos. ¿Qué más? Y hacer lo que a Dios le agrada. ¿Y qué le agrada? Que hagamos el bien a los demás. Que ayudemos. Eso es lo que le agrada a Dios. Y eso es lo que Él quiere de nosotros. Siga. Para concluir, vamos a Mateo capítulo 13, Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 53 al 58. Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. La última pregunta que les propongo es, ¿cuándo Jesús no puede obrar? ¿Cuándo Jesús no puede hacer milagros? Ahí se nos viene. Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí y llegó a su propia tierra. Y llegó a su propia tierra. No olvidemos, cuando Jesús no puede hacer prodigios o milagros. Donde comenzó a enseñar en las sinagogas del lugar. La gente admiraba y decía, ¿dónde aprendió todo lo que sabe? ¿Dónde aprendió? Y cuestionaban, hey, si este es de los nuestros, nosotros sabemos dónde nació, aquí se crió, es de nuestra tierra. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? ¿Qué le pasa? ¿Será de mucho? ¿Qué? ¿Será de sabio, de inteligente, de entendido? ¿Qué le pasa? ¿Dónde aprendió? Siga. ¿Cómo puede hacer esos milagros? ¿Cómo puede hacer estos prodigios? Oye, siendo de aquí mismo. Es más, nosotros conocemos la familia. Siga. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de José el carpintero? ¿Y no es María su madre? ¿No es María su mamá? Siga. ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿No vive su familia también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Y resistían a creer en él. Cuando Dios no puede obrar en nosotros. Cuando el Señor no puede hacer milagros en nosotros. Dice, cuando se resistían a creer. Por eso el mismo Jesús dice, cuando vayan a pedir algo, pónganse de acuerdo y pidan. Y crean en que recibirán y recibirán. ¿Pero qué hacía esa gente? Se resistía a creer. ¿Cómo es posible que uno de entre nosotros esté haciendo milagros? Haga caminar a los paralíticos, haga ver a los ciegos, cure a los enfermos. No, eso no es posible. Si nosotros le conocemos, ¿qué pasa? Se resistían a creer y por eso el Señor no pudo hacer más que curar unos cuantos enfermos por allí, porque no creían. Siga. Pero Jesús les dijo, ¿y esto también es para nosotros? En todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros porque aquella gente no tenía fe en él. Ningún profeta es bien recibido en su tierra, en su patria y en su familia. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen que el sacerdote es bien recibido en la familia? ¿Y más cuando predica? No, es igual a usted, mamá y papá. Cuando usted corrige a sus hijos buscan también defenderse. Es decir, sí, pero ¿y usted qué? ¿Acaso usted no me tuvo de soltera? ¿Qué?
¿Acaso usted no toma? Entonces, ¿cómo me viene a decir a mí? Nadie es bien recibido. El profeta no es bien recibido ni por los de su casa, en la comunidad, en su patria, etcétera, etcétera. Y así pasa también a los sacerdotes. Oye, ¿acaso no te conocemos? Con nosotros te criaste. ¿Acaso no hacías estas travesuras? ¿Acaso no cometiste estos errores? ¿Cómo es que ahora quieres venir a darnos lecciones de vida? No, no te quiero dar lecciones de vida. Solo te estoy predicando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder y va a obrar en ti. Eso es lo que quiero. Y lo que quiero es que te salves. ¿Y qué quiere papá y mamá? Que se salven sus hijos, que hagan bien las cosas, que sean buenos. Es decir, que se dediquen a hacer el bien y no a hacer cosas malas por allí. Pero se es rechazado, se es cuestionado. Que Dios nos ayude, primero, a no estarle pidiendo a Dios señales, no estarle poniendo a prueba al Señor. Oye, para yo creer, ¿hasta dónde llegamos? Para yo creer, hazme esto. No. ¿Y cuando Dios, a través de su Hijo, no puede obrar? Cuando nos resistimos a creer, cuando no tenemos fe.